Buen día para todos. A continuación, vamos a exponer el taller colaborativo fase 3 de investigación de mercados UDI con nuestros compañeros Saily Melisa Arias, Adrián Sánchez, Stephanie Andrea Guerrero y quien les habla, Lady Paula Contreras Gómez. Para nuestro apreciado tutor, Daniel Moncarrios, administrador de empresas y magíster en administración. Para la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI en la modalidad virtual para el año 2022. La investigación de mercados es un proceso por el que las empresas buscan hacer una recolección de datos de manera sistemática para poder tomar mejores decisiones, pero su verdadero valor reside en la manera en que se usa todos los datos obtenidos para poder lograr un mejor conocimiento del consumidor. Entonces les cuento en este caso que los alimentos considerados en la canasta básica de alimentos, como el pan, los cereales, los dulces, el arroz, los productos lácteos, los huevos, las legumbres, las verduras, los tubérculos, todo lo que tiene que ver con las salsas, las verduras, los empaquetados, el té en bolsitas, el azúcar, los jugos y las bebidas, en este caso como lo es las gaseosas, todo lo que tiene gasificación, el vino y comidas rápidas, pues están también dentro de este medio. La necesidad de la información con los hábitos de consumo de los colombianos son de importancia para el hogar. En este caso, en la canasta familiar están representados los alimentos y productos básicos que hacen parte del sustento alimentario. Necesario o básico, mínimo para vivir. Nos sirve para determinar el costo de la vida para una familia en promedio, de acuerdo con las subidas y bajadas de los precios, como sucedió en este año 2022. Entonces les cuento que en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en el DANE, es la entidad encargada de realizar los estudios acerca de los diferentes índices de precios en Colombia. Para los cálculos a realizar se tiene en cuenta el conjunto de bienes y servicios denominada la canasta familiar. Según análisis en el último año, la inflación anualizada en septiembre volvió a aumentar y se ubicó en el 11,44%, una cifra que no se veía por más de 23 años. Entonces les cuento también que si comparamos los precios actuales con los de hace un año, la yuca es la que más se ha encarecido, con una diferencia del 121,41% en su precio al día de hoy. También está el caso de la cebolla con un alza del 105,72% y la racacha, el ñame y otros tubérculos con una subida del 80,27%. Se destaca el incremento del 52,95, presentando en los plátanos del 49,06% en legumbres secas y del 44,72, entre otros. Entonces les cuento también que el trigo y sus derivados tampoco han escapado a la inflación y se ha registrado un dato del 37,33%, lo que hace también que se refleje en el pan el alza total del 31,48%. La leche no se queda atrás. Ha subido por su parte el 36,7%, la mantequilla el 35,27% y los quesos el 27,4%. En este caso, cabe recalcar que los huevos al día de hoy ha alzado al más de 30,9% más caros que hace un año. Incluso la lonchera también se ha encarecido considerablemente, pues todo lo que tiene que ver con las frituras, las papas, los chitos, los maicitos, los patacones, los besitos, presentan en general una subida de precio del 35,12% y los refrescos como los jugos, los tés y bebidas hidratantes han subido más de un 15,59% en los últimos 12 meses. Entonces les cuento los objetivos de la investigación. Vamos a estudiar algunos casos sobre el crecimiento económico y así argumentar de manera propositiva si Colombia logrará impulsarse económicamente. Vamos a identificar también los fundamentos teóricos que sustentan las disminuciones sobre la correlación de la canasta básica familiar durante la pandemia. Vamos a determinar también los factores que influyeron directamente sobre el incremento de la canasta familiar. También vamos a proponer posibles alternativas que logren apaciguar el impacto económico
que ha tenido el aumento de la canasta familiar en todos los colombianos. Y también determinaremos el impacto social que ha generado la correlación entre el sueldo básico unificado y la canasta familiar al día de hoy. Guía de recolección de datos. Primeramente, la pregunta que se hace para esta investigación sería: ¿qué impacto ha tenido la cuarentena COVID-19 en el abastecimiento de los productos de primera necesidad en los habitantes? Según el autor Sampieri, 2006, en la página 6, nos dice que la recolección de datos para que se prueben las hipótesis con base en mediciones numéricas y análisis estadísticos se debe tener en cuenta que en la encuesta, ya que a través de ella se va a recopilar información acerca de una población y sirve de medición en un momento determinado. Para este caso, la encuesta por muestreo que vamos a analizar es de tipo no probabilístico, ya que solamente se basa en que la población investigada, como lo explica el autor, lastra 2000, página 264. Entonces, actualmente en Colombia y el mundo en general se ha sufrido o se está sufriendo las consecuencias de una pandemia que se originó en la ciudad de Wuhan, en China, a finales del 2019 y que a nivel económico ha traído consigo un sinnúmero de efectos a nivel, pues, económico, en este caso, que nos han frenado la economía, no solo en nuestro país, sino en el continente en general. Un estudio de CEPAL en el 2020, del mes de junio del año 2020, hace referencia al aumento en la tasa de desempleo y con ello el aumento de la pobreza, pues ha crecido. Un desplome de comercio del menos 15%, el turismo, las remesas fue también del menos 20% y también hubo una reducción considerable en el presupuesto público, cierre de empresas, la caída de las inversiones privadas, entre otros. La relación de la información. Durante el último año en nuestro país se ha experimentado cambios y nuevas tendencias en el abastecimiento de los productos de la canasta familiar. Les cuento que el COVID-19 ha traído un giro importante en los hábitos del consumo de la población. La siguiente información tiene como propósito ayudar a conocer el comportamiento de los hábitos de consumo de los habitantes. Es por eso que se va a diagnosticar la importancia de identificar el impacto que ha tenido los hogares en el aprovisionamiento de los productos que hacen parte de la canasta familiar en los supermercados y tiendas y cómo a través de la logística se puede garantizar el abastecimiento sin dejar de lado el cumplimiento de las regulaciones gubernamentales y de los protocolos de bioseguridad para evitar la propagación del virus COVID-19. Entonces, por este lado vamos a encontrar en esta parte de la exposición el tamaño de la población que se tomará de muestra. San Juan de Girón, antes Villa de los Caballeros Girón, más conocido como Girón, es un municipio del departamento de Santander que forma parte del área metropolitana del Bucaramanga, al noreste de Colombia. El municipio se conoce a nivel nacional por su casco antiguo, caracterizado por su arquitectura colonial española, calles empedradas, casas con paredes blancas, grandes puertas de color marrón, entre otros. Entonces, la compilación de datos es la siguiente. La presente encuesta se hace con el fin de llevar a cabo una investigación acerca de la logística de abastecimiento y de abastecimiento en dos de los barrios de Girón. Entonces, la primera, se va a solicitar datos personales que no son obligatorios para el desarrollo de la encuesta, tal cual como es el nombre completo, la cédula, el celular. Y en la siguiente es la pregunta que va a rellenar el círculo de la opción correcta. La primera pregunta es: ¿frecuenta en que compra sus artículos en establecimientos de comercio? Una vez por semana, quiere decir que va a hacer compras 2 veces por semana o 3 veces por semana. Muy buenas noches. Para dar continuidad a la exposición, el punto número 2 se realiza sus compras en supermercados, plazas de mercado, tiendas de barrio. El tercer punto es la distancia estimada entre su residencia y el lugar donde realiza sus compras. 500 metros o menos, 1 kilómetro aproximadamente o más de 1 kilómetro. El cuarto punto, al realizar sus compras, usted se fija en frescura de los productos, las fechas de vencimiento, los precios o no nos fijamos.
La quinta, ¿qué porcentaje de alimentos perecederos compra respecto al total de su compra? 20% o menos, 50% aproximadamente, 80% o más. La sexta que encontramos, ¿qué porcentaje de alimentos no perecederos compra respecto al total de su compra? El 20% o más, el 50% aproximadamente, el 80% o más. El séptimo, ¿qué porcentaje de frutas y verduras compra con respecto al total de su compra? 20% más, 50% aproximadamente, 80% o más. Y la octava, desde la llegada del COVID-19 ha cambiado sus hábitos de compra, sí o no. La novena, ¿cuánto invierte mensualmente en comprar alimentos de la canasta familiar? De 50.000 a 100.000, de 150 a 200.000, más de 300.000. La décima, ¿cuál es el ingreso del grupo familiar? De 500.000 a 900.000, de 908.526 a 1.200.000, de 1.200.000 en adelante. La 11, ¿qué día de la semana realiza las compras de la canasta familiar? De lunes a viernes, de jueves a viernes o los fines de semana. La 12, ¿con qué frecuencia realiza sus compras? ¿Diaria, semanal o mensual? La 13 se ha visto perjudicado por la pandemia en el abastecimiento de productos de primera necesidad, ¿sí o no? La 14, con la pandemia hemos evidenciado abastecimiento en los supermercados, ¿sí o no? La 15, ¿en cuál de los siguientes establecimientos prefiere realizar sus compras? Almacenes de cadena Éxito, Jumbo, Metro, Ara o el D1, Justo y Bueno, supermercados de barrio. Procesamiento de datos. Pregunta número 1. Tiene como objetivo determinar la frecuencia de compra de los artículos de la canasta familiar en establecimientos comerciales y se obtuvo como resultado que 206.005 habitantes del municipio de Girón. La muestra para este trabajo de campo fueron 67 personas encuestadas de los barrios del Poblado y Rincón del Poblado. Encontramos que la frecuencia de compra de los habitantes del Poblado y del Rincón es el 46% de los encuestados afirma que sus compras las realiza una vez a la semana. El 31% de los encuestados afirma que las compras las realiza 3 veces a la semana y el 22% de los encuestados afirman que las compras se realizan 2 veces a la semana. Pregunta número 2. Busca determinar los lugares de preferencia de los habitantes encuestados para realizar sus compras. ¿Dónde realizan las compras? Los habitantes del poblado, como ya habíamos mencionado, el Rincón del Poblado, dicen que el 49% de los encuestados afirma que en supermercados, el 36% de los encuestados afirma que en las tiendas de barrio, el 18% de los encuestados afirman que las compras las realizan en la plaza del mercado. Pregunta número 3. Pudimos determinar que la gente prefiere hacer sus compras en lugares cercanos a su hogar. La distancia para ir a realizar las compras. El 54% de los encuestados afirman que buscan lugares que estén a 500 metros o menos del lugar de su vivienda. El 30% de los encuestados prefieren hacer sus compras en lugares que no están más de 1 kilómetro de distancia de su vivienda. El 16% de las personas encuestadas prefieren buscar lugares para hacer sus compras a más de 1 kilómetro. Pregunta número 4. Indica los hábitos de compra de los habitantes del poblado y el rincón del poblado, teniendo en cuenta las fechas de vencimiento, precio y frescura de los alimentos. Hábitos de consumo, hábitos de compra de los habitantes del poblado y rincón del poblado, nos arrojaron lo que más se tiene en cuenta a la hora de elegir los productos de la canasta familiar. El 36% prefiere revisar la frescura de los productos que van a adquirir. El 31% se fijan en el precio de los productos y el 21% revisan las fechas de vencimiento. El 12% no se fijan a la hora de comprar sus productos. Preguntas 5 y 6. Nos permitió medir la cantidad de productos perecederos y no perecederos que los habitantes incluyen a la hora de comprar. Alimentos perecederos. El 49% de los encuestados de las compras que realizan, el 50%
de los productos son perecederos. El 34% de los encuestados, las compras que realizan, el 20% o más de sus productos son perecederos. El 16% de los encuestados de las compras que realiza, el 16% de los productos son perecederos. Alimentos no perecederos. El 48% de los encuestados de las compras que realizan, el 50% de los productos son no perecederos. El 40% de los encuestados que realizan, el 20% o menos de sus productos son no perecederos. Y del 12% de los encuestados de las compras que realiza, el 16% de los productos son no perecederos. Pregunta 7. Lo que nos muestra la encuesta es que el 50% de los encuestados no incluyen tanto las frutas y las verduras en sus compras. En algunos casos puede ser debido a los precios elevados o por el desabastecimiento de los mismos. El 63% de los encuestados de las compras que realizan, el 20% o menos de los productos son frutas y verduras. Del 30% de los encuestados realizan, el 50% de sus productos son frutas y verduras. Del 7% de los encuestados de las compras se realiza el 80% de los productos que son frutas y verduras. Pregunta 8. La pregunta 8 deja claro que desde la llegada del COVID-19 los habitantes han cambiado sus hábitos de consumo por diferentes factores. Hábitos de compra. El 70% de los encuestados indica que sus hábitos de compra ya han tenido cambios desde la llegada del COVID-19. El 30% de los encuestados afirma que sus hábitos de compra no se han visto afectados desde la llegada del COVID. Pregunta 9. En esta pregunta pudimos determinar los habitantes, cuánto dinero invierten mensualmente en la realización de sus compras. Inversión de productos de la canasta familiar. El 48% de los encuestados afirma que invierte más de 300.000 mensuales en la compra de los productos de la canasta familiar. El 42% de los encuestados afirma que invierte entre 150 a 200 mensuales. El 10% de 50 a 100.000 mensuales en la compra de los productos de la canasta familiar. Pregunta número 10. Respecto al ingreso económico familiar de las personas encuestadas, se evidencia que en algunos casos los ingresos se han visto afectados por causa de la pandemia, en algunos casos por la desvalorización por parte de algunas empresas. Entonces vamos a ver el ingreso mensual. El 45% de los encuestados indica que los ingresos de su grupo familiar están en el rango de 1.200.000 en adelante. El 42% de los encuestados indica que el rango está de 900 a 1.200.000 y el 13% de los encuestados indica que los ingresos de su grupo familiar están en rango de 500 a 900.000 pesos. Pregunta número 11. Debido a las restricciones para evitar los contagios por COVID, se implementaron medidas como el pico y cédula, lo que modificó de alguna manera los días en que se podían realizar las compras en la canasta familiar. Días de compras de los productos. Encontramos que el 48% de las personas encuestadas indica que los días de la semana que utiliza para realizar sus compras son los fines de semana. El 27% indican que sus compras las hacen entre jueves y viernes y el 25% indica que lo hacen de lunes a miércoles. Pregunta número 12. Debido a las cuarentenas generales o sectorizadas y los diferentes tipos de restricciones, los habitantes sí modificaron la frecuencia de compra de los productos de la canasta familiar. Frecuencia de compra. El 55% de las personas encuestadas afirmó que su frecuencia de compra es semanal. El 25% tienen frecuencia de compra mensual y el 19% tienen frecuencia de compra diaria. Pregunta 13 y 14. Como lo hemos mencionado, el problema de desabastecimiento ha afectado a varias personas. Las restricciones, la falta de garantías de movilidad, el precio de la gasolina, entre otros factores,
ha influido en que varios supermercados y tiendas presenten desabastecimiento y, por lo tanto, afectación en las compras de los habitantes de los barrios. El 58% de las personas encuestadas afirma que sí se ha visto perjudicado por la pandemia en cuanto a abastecimiento de productos en la canasta familiar. El 42% de las personas encuestadas afirma que no se ha visto perjudicado por la pandemia en cuanto a abastecimiento de productos de la canasta familiar. Desabastecimiento en supermercados. El 72% de las personas encuestadas afirma que sí se ha visto en desabastecimiento de los supermercados a causa de pandemia. El 28% de las personas encuestadas afirma que no se ha visto el desabastecimiento en los supermercados a causa de la pandemia. Pregunta 15. Los habitantes del barrio a través de la encuesta mostraron más preferencia al hacer sus compras en supermercados o tiendas de barrio. Sin embargo, algunos prefieren tiendas de cercanía o hard discount buscando variedad en precios. El 43% de las personas encuestadas afirman que prefieren comprar en supermercados de barrio. El 18% prefieren comprar en Justo y Bueno. El 13% en tiendas ARA o en D1. El 12% prefieren comprar en almacenes de cadena como Éxito, Jumbo, Metro, Colsubsidio, entre otros. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. Feliz día para todos.